Oremos. Dios de gracia, de poder y de misericordia, bendecimos tu nombre una vez más en esta mañana, porque nos permites reunirnos como una parte de tu cuerpo, que estamos aquí para exaltar tu nombre primeramente, pero también para escuchar qué más tienes para nosotros a través de tu palabra. Permite que nuestros corazones puedan ser tocados por tu gracia, por tu espíritu, por tu voz divina, y que cada uno podamos tomar decisiones conforme a lo que entendemos, a lo que comprendemos acerca de tu palabra. Y si es necesario, Señor, depurar nuestros pensamientos, proceder a un arrepentimiento por cualquier sentimiento, resentimiento o emoción negativa, ayúdanos a tener la valentía y el carácter de poner nuestras vidas en tu trono de gracia y misericordia, a fin de que la armonía de tu cuerpo no sea distorsionada, sino al contrario, pueda ser fortalecida a pesar de nuestras diferencias. Quédate con nosotros en el resto de este tiempo, te lo pedimos y te lo rogamos por Jesucristo, que a Él y solo a Él siga siendo la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más, hermanas y hermanos, a la casa del Señor. Nuestro tema de esta mañana tiene que ver con la lectura de San Lucas capítulo 4, que ya fue leída, 4 del 14 al 21, Jesús el ungido de Dios. De acuerdo al pensamiento general del evangelista San Lucas, él nos dice específicamente en el capítulo 1 y versículo 35, que Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo y en consecuencia su ministerio tiene como motivador principal, como generador principal, el poder del Espíritu Santo. Dentro de ese contexto, dentro de esa idea, dentro de ese pensamiento del evangelista, también en el otro documento escrito por él mismo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, entendemos, comprendemos que la iglesia que hoy la representamos nosotros, para bien o para mal, algunas veces bien, algunas veces no tan bien y algunas veces mal, la iglesia también surge del mismo poder del Espíritu Santo. Comprendemos que su misión, su ministerio no hubiera iniciado a no ser porque el Espíritu Santo, en cumplimiento a la promesa de Jesucristo, desciende sobre aquellos 120 discípulos aproximadamente que están en el aposento alto, y entonces empieza el trabajo, empieza la función de la iglesia, de tal manera que desde entonces hasta la fecha, cualquier actividad, cualquier acción, cualquier misión que la iglesia lleve a cabo, pero que no esté realmente bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, no se puede tomar como válida, porque la iglesia sigue siendo el Espíritu Santo, sigue siendo la influencia del Espíritu Santo, y la Escritura nos dice por medio de las cartas apostólicas que la iglesia se constituye en el cuerpo de Cristo. De tal manera que con ese pensamiento en nuestra mente podemos notar algunos detalles sumamente importantes en esta lectura, como por ejemplo que Jesús, siendo todo un judío, un buen judío, visita la sinagoga, y el escritor nos está diciendo que su visita la hace en esta ocasión a la sinagoga situada en su lugar o en el lugar donde él fue criado, donde él creció, donde él estuvo durante su niñez, su adolescencia, y posiblemente su vida de joven, y esta es la ciudad de Nazaret. No olvidemos que de acuerdo a los evangelios, él nació en Belén de Judea, pero por una idea malévola de Herodes, el que estaba en ese tiempo a cargo de la provincia de Palestina, él tuvo que huir con sus padres hacia Egipto. Cuando regresa de Egipto, entonces se ubican o se sitúan en la aldea o en la ciudad de Nazaret. Ahí creció, ahí desarrolló su vida,
ahí estudió, ahí aprendió, y se ve que aprendió muy bien porque el texto dice que asistió a la sinagoga de acuerdo a su costumbre. Es decir, sus padres lo instruyeron como buen judío a que asistiera a los servicios, a las actividades de la sinagoga, donde hemos dicho en otras ocasiones, esencialmente se leía la escritura, se estudiaba la escritura, se cantaban salmos, que era el himnario de los judíos, también se ofrendaba, se ayudaba a los pobres y se invitaba a personas, especialmente que estaban de visita, para que compartieran alguna escritura que en ese momento era escogida por el director de la sinagoga o el presidente de la sinagoga. Es ahí precisamente donde el Señor aprende, Jesús aprende lo que es el contenido de las escrituras. Recordemos que las sabía muy bien porque después de su bautismo, dice la historia bíblica que él fue conducido hacia el desierto y que ahí Satanás trató de tenderle una trampa, trató de probarlo a ver qué tan bien preparado estaba, a ver qué tanto sabía, pero creo que quienes leemos regularmente los evangelios sabemos cuáles son los resultados. La lectura del día de hoy es de alguna manera un cumplimiento de una profecía del profeta Isaías en su versículo 61, en donde nos habla de estos términos o de estos valores o principios que Jesús ha dicho que son las características del ungido de Dios. Lo único que omite el evangelista San Lucas es esa parte donde habla del día de la venganza del Señor. La mayoría de los expertos en la Biblia dicen que el cumplimiento del día de la venganza o del juicio de Dios está por venir. Eso viene en el futuro. Hoy se está viviendo y de alguna forma disfrutando lo que San Lucas dice que viene a anunciar el año de la gracia, el año favorable para la humanidad perdida. En sí, hermanos y hermanas, el énfasis, el propósito, la idea principal, el mensaje, podríamos decir, principal que esta lectura quiere compartirnos o proveernos es una enseñanza de salvación y no de juicio. Podríamos estar en desacuerdo en cuanto a nuestras conclusiones, pero si leemos de nuevo, leemos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que en sí es un mensaje de salvación, es un mensaje de redención, es un mensaje de libertad y no de juicio. Hermanos y hermanas, Jesús entonces, como el ungido de Dios, vino para dar salvación completa a la humanidad pecadora, incluyéndonos a nosotros, a ustedes y a mí. A veces nos preguntamos, yo no tengo la culpa que hayan matado a Jesús, ¿verdad? Yo no tengo la culpa que hayan crucificado a Jesús, no tengo la culpa de que haya vivido toda esa pasión, todo ese sufrimiento que tuvo que enfrentar. Pero si partimos del punto en que nosotros creemos y confesamos que Jesús vive, que Jesús sigue vivo y activo entre nosotros a través del Espíritu Santo, entonces la pregunta se convierte en una pregunta válida. ¿Qué estamos haciendo en contra de o qué estamos dejando de hacer? Uno de los escritores del Nuevo Testamento, Santiago, dice que el pecado consiste en saber lo bueno y no hacerlo. Entonces, no hacer lo bueno también es pecado. Algunos creyentes nos hemos acostumbrado a toda la vida a creer que cualquier error que cometemos, cualquier falla que tenemos, eso es pecado. Y es verdad, tiene razón. El pecado es errar a la meta, errar al blanco, de acuerdo al pensamiento del Antiguo Testamento. Pero también de acuerdo al pensamiento del Nuevo Testamento, no hacer lo bueno o no hacer lo que consideramos es correcto y apropiado, también es pecado. De tal manera que un verdadero creyente, una verdadera creyente, que entiende cuál es su llamado, para qué Dios le ha escogido, por qué Dios le ha invitado o le ha permitido ser parte de la iglesia general en el mundo, es una persona que al entender eso se dedica a practicar lo que comprende que es su responsabilidad o su privilegio. Porque no hacer nada es como vivir una vida en pecado, bíblicamente hablando.
Podríamos justificarlo desde un punto de vista moral de repente, pero no soy igual que esta persona, porque esta persona vive mintiendo, vive inventando cosas, vive levantando falsos, vive atacando a los demás, etcétera, etcétera. Y tiene razón, no estoy diciendo que no, pero no hacer lo que corresponde como creyentes nos pone en la misma categoría y en la misma condición. Creo que por eso Jesucristo le dice una vez a aquellos que le preguntan quiénes son los que se salvan, palabras más, palabras menos, Jesús dice que son muchos los llamados, ¿y qué? Y pocos los escogidos. Y ustedes, dice, esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Es decir, en vez de estar pensando quiénes sí y quiénes no, en vez de estar pensando quién hizo esto o quién dejó de hacerlo, dedíquense a hacer lo que a ustedes les corresponde. Hermanos y hermanas, la vida sería diferente. La vida personal, familiar, la vida de la iglesia sería distinta si cada uno de nosotros y nosotras, como parte del pueblo de Dios, nos dedicamos a hacer por lo menos lo que entendemos que nos corresponde hacer. Mucha gente ha perdido valiosos años de su vida. Y no estoy hablando de 1 año o 2 años. Ha perdido prácticamente toda su vida preocupándose por lo que otros hacen o dejan de hacer, pero nunca ha hecho nada con respecto al llamado que Dios le ha hecho. De hecho, hay personas en las iglesias, hermanos y hermanas, que creen que eso es su ministerio, que en eso consiste su ministerio, estar detectando quiénes fallan más y hacer una lista, ¿verdad? Hacer una lista desde los más grandes hasta los más chicos, ¿verdad? Esta persona falla más, esta un poquito menos, y así sucesivamente, pero nunca demuestran lo que diría Jesús en el Sermón del Monte, que están produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Esta mañana decíamos en el estudio de los hombres, para los hombres y por los hombres, casi se parece a ese dicho de la democracia, ¿verdad? Decíamos que en realidad el Evangelio de Jesucristo no nos llama a nosotros a que prediquemos acerca del amor, sino que practiquemos el amor de Dios. Revisemos una y otra vez, si ustedes quieren. Podríamos ser diestros y diestras, podríamos ser masters, como dicen, expertos y expertas en desmenuzar todo lo que es el amor, inclusive las diferentes clases de amor de las que habla el Nuevo Testamento, pero sin embargo no crear o no producir ningún efecto positivo, porque Jesús nos llama a que aprendamos a practicar el amor. Y si no, vean lo que dice el Evangelio de San Juan, palabras muy sencillas tal vez, pero a veces vivimos lejos de su significado. Este mandamiento nuevo les doy, ¿cuál es? Bueno, y para cumplir eso, hermanos y hermanas, ¿basta con explicar lo que es el amor? No, no basta con eso. Ámense unos a otros significa practiquen, desarrollen el arte de amar. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús, como el ungido de Dios, hoy nos habla de varias acciones o características que debería reflejar todo creyente, pero él en particular como el ungido. Veamos rápidamente lo que él dice. El Espíritu de Dios me ha ungido, y empezamos con esto, versículo 18a, como dicen los expertos. Jesús viene para predicar buenas noticias a los pobres. La pregunta es, ¿hay pobres en los Estados Unidos de América? Eso depende, ¿verdad? Eso depende de la postura política y social y económica que cada persona tenga, o de la condición, o de la posición política, social y económica. Pero si nos ponemos del lado de quienes creen que en Estados Unidos no hay pobres, entonces, hermanos y hermanas, ¿a quién aplica usted esto que está enseñando o predicando Jesús? El Espíritu de Dios me ha ungido por cuanto me ha enviado. Y él dice claramente, hoy se ha cumplido esta escritura enfrente de ustedes. Es decir, ese pasaje o esa escritura habla de mí, diría Jesús.
Yo soy la persona que está aludiendo o que está mencionando el pasaje. Entonces, de nuevo, si partimos del punto de que muchas personas sostienen que aquí no hay pobres, entonces ¿a quién aplicamos esta escritura? He venido para anunciar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres. Si gustan dar la respuesta, los puedo escuchar. O una respuesta, no muchas, pero una respuesta específica. ¿A quién puedo predicar yo o a quién puede predicar usted tomando como base esta declaración del texto bíblico? Predicar buenas noticias a los pobres. ¿A usted mismo? Gracias. ¿Qué más? ¿O a quién más? Gracias, hermano. ¿Perdón? A los enfermos. La otra pregunta es, hermanos y hermanas, ¿quiénes de los que estamos aquí escuchando hoy, ¿se acuerdan qué decía la otra lectura de Nehemías? ¿Se acuerdan una frase clave ahí? ¿Qué hacía la gente cuando escuchaba la lectura de la ley? ¿Perdón? ¿Lloraban? ¿Qué más? No quisiera verles a todos llorando aquí ahora, pero no va a ser que me hagan llorar a mí también. Pero, ¿qué más? ¿Cuál es la clave? Escuchaban ¿cómo? Con atención. Hermanos y hermanas, no hay manera que la palabra de Dios tenga efecto si no se escucha con atención. Por eso dice Jesús, el que tiene oídos para oír, úselos. Úselos para eso, para escuchar. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios y si predicarle a los pobres o anunciarle buenas noticias a los pobres significa predicarnos a nosotros mismos o predicarle a los enfermos, ¿cuántos estamos dispuestos a compartir buenas noticias con los enfermos? Hermanos, eso es la palabra de Dios. Es desafiante muchas veces. Si usted ha analizado, por ejemplo, los primeros capítulos, o los ha leído, no se trata de analizar por ahora, pero si ha leído cuidadosamente los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, y que empieza con una acción increíble, presentando a Jesús como el siervo de Dios. En una ocasión que Jesús se va al lago, al mar de Galilea, había previamente sanado a muchos enfermos y expulsado demonios de muchas personas. Dice que la gente se agolpaba sobre él porque querían ser curadas, sanadas. Hermanos y hermanas, hoy vivimos en un mundo enfermo por definición. Enfermo por definición. Y no estamos hablando solamente del aspecto físico. Hay muchas enfermedades físicas, pero también hay muchas enfermedades inventadas o creadas en la mente, en la psiquis, como dicen los intelectuales. Y esas enfermedades están afectando tal vez más que las enfermedades físicas. También hay enfermedades espirituales. Y hay una serie de síntomas que demuestran o reflejan que hay muchas o habemos muchas personas enfermas sobre este mundo. La iglesia entonces tiene un papel que desempeñar, y ese papel consiste en primera instancia en anunciar buenas noticias, no malas noticias, buenas noticias. Somos muy dados y muy rápidos, hermanos y hermanas, para captar y entender las malas noticias, pero no necesariamente las buenas noticias. Y a eso nos llama hoy el Evangelio. Segundo, Jesús, el ungido de Dios, viene para dar libertad a los cautivos y cautivas, por supuesto. 18b. ¿Quiénes son los cautivos y cautivas de la actualidad? ¿Quiénes? Hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesús también habían personas en la cárcel. Si no fuera cierto, entonces no hubieran sacado a Barrabás de la cárcel. Así que habían cárceles romanas, crueles, inhumanas. Pablo y su compañero Silas estuvieron en una cárcel romana, donde los amarraron incluso de los tobillos solamente por predicar el evangelio.
Solamente porque a los oficiales romanos no les gustaba lo que ellos estaban predicando, solamente por eso. No había libertad de cultos como ahora. Y Jesús dice que ha venido para liberar a los cautivos. Esa es una posibilidad, literalmente, a los que están cautivos, pero están cautivos injustamente. No vamos a tratar de meternos en terrenos que tal vez no sabemos mucho, no tenemos tanta información. Pero hay documentos que dicen que el sistema carcelario actual de nuestro país donde vivimos ahora, ha reemplazado lo que antes se llamaba el sistema de esclavitud. Y usted puede leer, no tiene que creerme a mí necesariamente. El hecho que yo me pare aquí no significa que crea todo lo que estoy diciendo. Hay que investigar, hay que leer. Pero cuando usted empieza a leer las estadísticas y usted se empieza a dar cuenta cuáles son las poblaciones mayores en las cárceles o en el sistema carcelario de este país, probablemente empiece a dar la razón. Y probablemente empecemos a comprender que muchos jóvenes, especialmente nuestros y de otras razas, han salido condicionados de las cárceles por delitos que aquí se llaman delitos menores, pero en su afán por salir rápido y no ir a un juicio porque piensa que de pronto van a perder el juicio, aceptan arreglos que ya están establecidos por este sistema y que los condicionan para que no puedan vivir una vida libre de ahí en adelante. Y ahí están esos famosos strikes. Es increíble, hermanos y hermanas, pero no hace mucho, y afortunadamente no fue ninguno de ustedes para que no se sientan aludidos, pero no hace mucho me dijo un creyente o una creyente, para no pecar, un creyente o una creyente: qué bueno lo que le pasó a esa persona, porque es una persona que no se porta bien. Hermano, es un ser humano. Son seres humanos, seres a los cuales Jesucristo nos manda que aprendamos a amar. En el Sermón del Monte dice Jesucristo que no basta con amar solamente a los que nos aman a nosotros, sino hay que ir al fondo, y dice: ustedes aprendan a amar aún a sus propios enemigos. Y el día, hermanos y hermanas, que la iglesia en el mundo en general se dedique realmente a desarrollar el arte de amar aún a los enemigos, no solamente la iglesia va a ser diferente, pero el mundo también va a ser diferente. Tercero, el ungido de Dios viene para dar sanidad a los enfermos y a los oprimidos. Versículo 18c. Un solo versículo contiene esos tres principios o acciones del Señor. Dar sanidad a los enfermos y a los oprimidos. Hermanos y hermanas, como hemos dicho, hay mucha gente enferma, pero también hay mucha gente oprimida. Políticamente se habla de la opresión financiera, la opresión racial, pero hay mucha gente oprimida también de manera espiritual. Hay mucha gente que no ha logrado alcanzar su autorrealización o su autosatisfacción y no se sienten felices, contentos y contentas con ellos mismos o con ellas mismas. El evangelio de Jesucristo es un evangelio liberador. Es un evangelio que rompe con las opresiones de cualquier índole, físicas, mentales o espirituales. Hermanos y hermanas, mucha gente ya dio por terminada su vida. ¿Sí? No estoy hablando de suicidio. Estoy hablando que ya para ellos o para ellas se cerró el mundo, ya no hay nada más que alcanzar. Yo recuerdo, y lo he mencionado en algunas ocasiones, yo tuve la oportunidad o el privilegio de estudiar en el seminario con personas que ya habían terminado su carrera profesional, estaban jubiladas y estaban ahí preparándose. Y me gustaba mucho escuchar que tenían planes acerca de lo que iban a hacer una vez que terminaran sus estudios. Tenían planes para los siguientes 5, para los siguientes 10, 15 años. Hermanos y hermanas,
Hay personas que no llegan ni a los 30 o 40 años y ya no tienen metas en sus vidas. El Evangelio libera, el Evangelio sana la mente, libera la mente de las personas. Hermanos y hermanas, hemos dicho muchas veces que la pandemia, por ejemplo, nos ha obligado a reinventarnos a muchos de nosotros, a aprender cosas que antes no sabíamos, buscar la manera de seguir sobreviviendo, buscar la manera de seguir generando ingresos. Los cristianos deberían de ser punta de lanza en cuanto a eso, líderes en cuanto a abrirse caminos. Conformarse solamente con que Dios nos va a sacar adelante, eso no es suficiente. Dios nos ha constituido y nos ha diseñado con la capacidad de ser personas creativas. Somos la iglesia de Cristo, hermanos y hermanas. La iglesia de Cristo desde sus inicios demostró que el poder de Dios operaba a través de ella, y por eso los misioneros pudieron llegar a lugares insospechados, a lugares que otras personas no se hubieran imaginado. En la mentalidad de los primeros misioneros, decían ellos, queremos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta España, dijo el apóstol Pablo, que era lo que se creía que era el límite de la tierra. ¿Cuál es su visión, hermano y hermana? ¿Qué se ha propuesto usted para este año 2022 en términos de su vida personal, su vida familiar, su vida profesional, su vida cristiana, su vida como parte de una iglesia? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su meta? Hoy, en un momento, tendremos elecciones para nuevos oficiales en esta iglesia. Yo quiero recordarle a la iglesia y a personas que posiblemente ya han sido escogidas para ser nominadas, la iglesia ha sido engendrada por el Espíritu Santo también. Es el cuerpo de Cristo. Y usted, no solamente como parte de una congregación, sino como un líder potencial, necesitamos aferrarnos a la palabra del Señor y comprender que Dios no nos llama solamente para marcar el paso. No nos llama solamente para tomar decisiones alrededor de una mesa. No nos llama solamente para dictar quién debe hacer qué, pero el Señor nos llama también a nosotros, y esencialmente a nosotros como líderes, a predicar buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a proveer sanidad a los enfermos y a los oprimidos. Esa es la misión principal, lo otro es secundario. Leyendo la historia de la iglesia, uno puede entender que los líderes necesitaron pensar, reflexionar sobre cómo mantener la estructura, cómo mantener la sanidad de la iglesia, y por eso se empiezan a crear reglamentos, sistemas de gobierno a fin de que haya una administración adecuada. En términos de la iglesia reformada, se dice que los distintivos de esta iglesia han sido el fervor y el orden desde el principio. Siglo XVI. Fervor por la causa, por la misión, por la predicación, etcétera, etcétera. Y el orden, hacer las cosas organizadamente. A lo largo de la historia, mis hermanos y hermanas, está comprobado que en la mayoría de casos la iglesia se quedó con el orden, pero perdió el fervor. Y el desafío del evangelio en esta mañana es que recuperemos el fervor. No importa cuál es la posición que usted ahora ocupa en la iglesia de Cristo. No importa si usted no es líder de mujeres, de hombres, jóvenes, diáconos. Eso no importa. El mensaje es para todos en general y para todas en general. Necesitamos reconectarnos al verdadero espíritu del evangelio, porque la iglesia ha sido engendrada, ha surgido de la misma esencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Por lo tanto, estamos llamados, mis hermanos y hermanas, a modelar el mismo contenido del ministerio de Jesucristo. Cualquier otra motivación que haya en la mente o en el corazón que no sea tener esto como punto de partida
hermanos y hermanas, solamente nos hace creyentes tradicionales, aferrados a sistemas, tradiciones que no tienen ninguna eficacia, aunque nos mantienen juntos como iglesia. Asumo y supongo que usted quiere ver cambios, ¿verdad? Usted quiere ver cambios. Para ver cambios, hermanos, como dicen los psicólogos, esos cambios empiezan aquí, en la mente suya y en la mente mía. No basta con observar que otras personas hagan los cambios. Hay que demostrar que los cambios están ocurriendo primera y esencialmente en su mente y en mi mente. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana.